retornamos a las cosas como son para profundizar en el tema que hemos venido discutiendo, que es cómo las normas que regulan el proceso electoral son complementarias, constituyen una arquitectura delicada, y un movimiento de un lado puede afectar todo este castillo de equilibrios políticos. Y un punto que ha quedado planteado es el del voto preferencial. O sea, en este caso, la relación entre voto preferencial y cuota de género. No hemos discutido el tema de la cuota de generación o de la cuota indígena, pero digamos, pasaría básicamente lo mismo, y está el tema entonces del voto preferencial. Creo que tú, Javier, estás por la eliminación del voto preferencial. Sí, mira, yo siempre he creído que el voto preferencial ha sido un factor que ha contribuido a debilitar a los partidos. Desde hace muchos años, no de ahora, ¿no? Sin embargo, también soy consciente de que esa dinámica, esa norma, ha permitido el acceso, y lo dije en relación al tema de las mujeres, de congresistas que probablemente no tenían el respaldo, o de políticos que no tenían el respaldo de la cúpula partidaria, pero sí tenían el respaldo de la ciudadanía, ¿no? El tema es que eso, con el paso del tiempo, yo creo que se ha ido debilitando también, porque yo sí creo que la calidad del Congreso peruano ha disminuido. Ha disminuido, y tiene que ver con quienes pueden postular. Es decir, el preferencial sirve para llegar, pero para llegar a la lista tienes que tener algo más que el respaldo de ciudadanos. Ese es el tema de la plata. Bueno, pero entonces estás introduciendo un elemento que juega por fuera de las reglas electorales, y quizás habría que separarlo momentáneamente para poder hacer una discusión más equilibrada. Quiero plantear el argumento contrario. Creo que en un contexto como el que hemos venido teniendo, el voto preferencial, por ejemplo, ha permitido el desarrollo de alianzas entre grupos políticos, en tanto que el voto preferencial permitía que cada grupo concurrente a la alianza pudiera perfilar sus propios liderazgos, y en ese sentido, digamos, avanzar. Creo que no es un tema secundario, digamos, en el quehacer político peruano este mecanismo, y creo que ese es un valor. La segunda cosa es que permite que los ciudadanos y ciudadanas expresen preferencias frente al menú de candidatos que ofrece el partido o la alianza política, y en ese sentido introduce en el proceso electoral, ¿no?, este elemento que es el de la valoración que pueden tener los ciudadanos sobre los liderazgos, y que no sean los hombres y mujeres del aparato del partido, ¿no es cierto?, que son, si quieres, en el peor de los casos, ¿no?, los que, digamos, se cargan al líder, ¿no?, los que finalmente entren, y tengas, digamos, básicamente estructuras autoritarias dentro de los partidos, y no necesariamente estructuras democráticas. El autoritarismo, digamos, al interior del partido ha sido, en ese sentido, sí quebrado por el voto, digamos, el voto preferencial, que le permitía a la ciudadanía que se ubique en un determinado marco ideológico o programático del partido, destacar a quiénes son sus voceros o representantes que considera más representativos, ¿no? Ahora, ahí es interesante, porque efectivamente eso se produce, pero en algunos casos yo diría que va más allá, porque no solo cae el autoritarismo, sino la fuerza de la dirección del partido, salvo en el Perú, sí, no sé si me equivoco, pero salvo el APRA, Fuerza Popular, en el resto de partidos la directiva no necesariamente es ya la que tiene más peso. O sea, yo creo que el efecto era bueno en un contexto donde tú tenías cúpulas muy cerradas y un sistema muy cerrado donde solo tenías 4 partidos, porque cuando se creó el sistema teníamos, básicamente una alianza de izquierdas y 3 partidos más, ¿no? Sin embargo, esta lógica también de posibilidad de alianzas, como tú has planteado, también generó una dispersión de movimientos que no necesariamente ha sido mejor, digamos, ¿no? Pero son elementos que funcionan concatenados en todo caso. Pero un procedimiento que se podría aplicar es en un tema de doble vuelta, por ejemplo, en el voto parlamentario. Probablemente eso decantaría, ¿no?, espacios
Claro. Y sería un esquema de especie de primarias abiertas. O sea, hoy día lo que están planteando en algunos partidos, ¿no?, es que haya procesos electorales y para garantizar la neutralidad del proceso sería administrado por OMPE, no por el jurado, ¿no es cierto?, el proceso de elecciones, y funcionaría como unas primarias abiertas. Sí, Entonces, esa es una posibilidad, ¿no? Definitivamente. Ahora, lo que tú has dicho me ha hecho esta posibilidad de que haya una doble vuelta, digamos, ¿no? Nuestro modelo de elección general está muy marcado por el modelo francés, que era la primera y la segunda vuelta, ¿no? El presidencial. Claro, el presidencial. Y en Francia es en la segunda, donde se elige básicamente al Congreso. Al Congreso. ¿No? Entonces, acá no, acá tú eliges y después defines a la nueva mayoría, digamos, ¿no? Porque creo que caminábamos hacia un modelo menos presidencialista y más parlamentario, y quizás eso es lo que no se está haciendo. O sea, claro, no estamos completando el modelo, o sea, seguimos teniendo finalmente una cultura, ¿no?, muy centrada en la figura de un determinado líder carismático que se expresa en algunas estructuras políticas partidarias, y un modelo de gestión centrado en esta figura presidencial, cuando probablemente más interesante para un país tan diverso y complejo como el Perú sería tener un, digamos, primer ministro con mucho poder, ¿no?, y que sea, digamos, un gobierno más de corte parlamentario, o sea, que exprese las correlaciones que se van armando en el Congreso. Claro. Ahora, cuando tú revisas el preferencial, o sea, la historia del preferencial en el caso peruano, ¿no?, lo que uno ve es que hay un sector de la ciudadanía que es el que reordena la lista, que no va más allá del 20% más o menos, ¿no? Ese es el que siempre vota preferencial, digamos, ¿no? Más o menos, pero ese ha sido el porcentaje histórico. Ahora, el tema es, elecciones primarias abiertas es un planteamiento que todo el mundo hace. Ahora, yo también me pregunto, con la cantidad de partidos que tenemos, ¿el sistema electoral podría asumir esas elecciones abiertas? Es un problema más, digamos, que pongo sobre la mesa, ¿no? O sea, y quiero enfatizar entonces esto. La discusión de la reforma... Además, el tema de cómo manejas el tema de los independientes, cómo manejas el tema de las alianzas. O sea, el sistema... O sea, como tú dices, es una arquitectura tan compleja, ¿no?, que los cambios están siempre vinculados y van a tener efectos de lo más diversos, ¿no? O sea, tú cambias el sistema autopreferencial, obviamente le das más poder a la directiva. ¿Qué pasa si tú apruebas el preferencial y no apruebas la primaria? O sea, volvemos a lo que tú planteabas, ¿no? La argolla, ¿no? ¿Qué pasa si tú planteas las primarias y los partidos no están en la capacidad de cumplir con montar el sistema? O la ley tiene, como tenemos hoy día todavía, resquicios y huecos por los cuales se filtra, y que finalmente no tienes ni siquiera que tener asamblea del partido para designar a los candidatos. Ahora, yo sí creo que hay que fortalecer la representación congresal. O sea, yo creo que la figura del congresista está muy venida menos, ¿no? O sea, las reformas no solo son para generar cambios automáticos, sino qué es lo que queremos. O sea, cualquier reforma tiene que buscar que el sistema mejore, que el sistema funcione y se ponga al servicio de la ciudadanía. Vamos llegando al final del programa, y coincido que cualquier reforma tiene que buscar eso, pero quizás la reforma que necesitamos no está en las leyes, sino la reforma está en la actitud ciudadana. Creo que un ciudadano mejor informado y más empoderado probablemente va a elegir mejor. Creo que también hay que darle las condiciones para que eso ocurra. Y lo que yo sí modificaría de todas maneras ahora, y no tiene ningún costo adicional, es el tiempo de la convocatoria de las elecciones. Yo creo que hay que pasar de los 6 meses que estamos usando ahora en la convocatoria, ¿no?, a un plazo mayor. Estamos a 1 año de las elecciones, lamentablemente no hay tiempo suficiente, 1 año sería lo deseable, pero creo que todavía estamos a tiempo para tener 9 meses previos, ¿no?, de información sobre quiénes son los candidatos y cuáles son sus propuestas. Y eso dará un voto más ilustrado y de mejor calidad. Bueno, amigos y amigas, eso ha sido todo en Las Cosas como Son. Nos vemos. Nos vemos.